Ok, perfecto. Entonces, les comento, esta es una iniciativa, no es obligatoria, y la intención de esto es mostrarle cómo ustedes pueden hacer el uso de las herramientas de los sistemas de información geográfica para que puedan construir sus propios mapas y ustedes puedan hacer sus propios análisis. Van a ver la diferencia entre hacer un análisis con una gráfica y después van a ver el análisis que se puede hacer con un mapa, porque el mapa ya focaliza la ubicación y la localización de donde sucede ese fenómeno. También les estoy presentando lo que ahorita les voy a mostrar, es en un paquete SCORM, que es el curso SIG. Ustedes le dan entrar, le dan entrar y les va a aparecer el curso SIG. ¿Sale? Con los botones verdes es para que ustedes puedan navegar en toda la presentación. Es todo lo que vamos a ver hoy. ¿Sale? Ujú. Por si tienen alguna duda, también poderlo abordar. Entonces, ahora sí, sin preámbulos, vámonos al curso. Entonces, la implementación del curso es la implementación de sistemas de información geográfica en el campo de las relaciones internacionales. Específicamente, yo lo estoy abordando en 5 temas, que es lo político, lo cultural, lo económico, lo social y lo ambiental. ¿Sale? De acuerdo a sus proyectos, es que ustedes me enriquezcan y veamos en conjunto qué tipo de información podemos empezar a tener. ¿Sale? El objetivo del curso es adquirir los conocimientos básicos de los sistemas de información geográfica para analizar fenómenos espaciales vinculados a la materia de relaciones internacionales. ¿Y qué son fenómenos espaciales? Que justamente todo lo que sucede en la Tierra, en nuestro espacio, en lo que nos rodea, en los países con los que estamos, que hemos firmado tratados de libres comercios, acuerdos, foros, organismos, organizaciones, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el impacto que estamos teniendo? En ese sentido, pues toda la parte cultural, ambiental, social, político y económico. ¿Sale? Acerca de este curso, es que tiene la finalidad de poder acercar una herramienta que les ayuda a analizar la información para elaborar estudios e investigaciones sobre los acontecimientos internacionales en relación a su entorno geográfico. La comprensión de los conceptos teóricos relacionados a los sistemas de información geográfica, o SIG o GIS, como se conoce por sus siglas en inglés, y se identificará conceptos como espacio, objeto geográfico y análisis espacial. Se explicará la interpretación, exploración y modelación de los datos por medio del uso de los sistemas de información geográfica y se evaluará la información espacial en relación al lugar, al paisaje, al territorio y a las regiones internacionales. Se mostrarán las funciones básicas de un SIG a través del manejo de QGIS, siendo este una herramienta libre para la exploración de datos geográficos. Más adelante vamos a ver qué otro tipo de software se ocupan, por si ustedes quieren indagar en algunos otros, se podría. ¿Qué se pide dentro del curso? Pues que tengan conocimientos previos de manejo de hojas de cálculo. ¿Todos manejan Excel? Sí, Perfecto. Manejo de computadora básico. también. Sí, Perfecto. profe. Y pues sobre todo mantener su orientación geográfica. Esto es dónde estoy parado o qué proyecto quiero hacer con respecto a la posición geográfica. Llámese México, llámese región, microrregión, localidad, comarca, país, Unión Europea, etcétera. Siempre tenemos que tener una orientación geográfica. Y sobre todo, la unidad de las ciencias se encuentran en la geografía. La importancia de la geografía es que presenta la Tierra como la sede permanente de las ocupaciones del hombre. Como lo digo, todo sucede en la esfera geográfica, no hay nada que no pueda hacer, y si pasa en el hombre, pasa en la Tierra, ¿sale? Entonces, por eso la geografía es holística, porque entra en todos los sentidos. Dentro de la presentación me gustaría que descargaran esta herramienta, que es el QGIS. Dentro de su computadora les dan descargar si es Windows 32 bytes o 64 o Mac. El QGIS, como es libre, pues lo pueden ustedes descargar fácilmente e instalarlo. Solo le dan a todo que sí. eh,
Nada más lo único que hay que ver es, ahorita les voy a enseñar cómo guardar los proyectos para que sus máquinas no se hagan tan lentas. También les puse una herramienta de dónde obtener datos que vamos a estar ocupando. La intención de esto es que ustedes puedan obtener, estos son datos a nivel internacional, pueden buscar también los datos de sus proyectos. Si tienen duda de dónde conseguir datos, pues lo buscamos en conjunto y ustedes puedan hacer la depuración de esa información. Y les estoy presentando solamente una serie de ligas para que puedan acceder bases de datos, en este caso tablas, que puedan relacionarse con los mapas y los mapas a través del QGIS. ¿Cómo va a ser nuestro esquema de trabajo? Pues vamos a estar presentándonos en esta sesión muy brevemente la parte teórica. Si nos da tiempo hoy, nos chutamos estas dos sesiones, la parte teórica, y ya nos vamos a concentrar en la parte del manejo del QGIS. ¿Sale? Vuelvo a repetir, la intención son 8 sesiones, un miércoles sí, un miércoles no, para que ustedes tengan tiempo de pues de jugar, de explorar el software. Si tienen alguna duda, con toda confianza, me la pueden hacer. Y bueno, esto es algo muy importante para mí porque justamente las imágenes, ¿cuál de las dos imágenes es la correcta? Mm, La 2. ¿La dos? Ok. ¿Quién más? Las dos. Sí, también la dos, porque está bien. De la otra está volteada, ¿no? Ok. ¿Quién más? Igual yo siento que es la dos. ¿Todos la dos? Ok. Justo, precisamente la percepción del mapa, no importa si yo lo veo así o lo veo así, porque la ubicación geográfica es que yo puedo ver, estar en África y ver el norte o el sur. No es que esté volteado o no. Yo puedo estar desde aquí y decir, estoy viendo el norte hacia del sur hacia el norte. Y en este caso, pues como comentan que es bien porque es un mapa en proyección esférica con una proyección planicie, ya que siempre nos dicen el sur y el norte va a estar así, pero también yo puedo poner aquí diciendo que el norte, porque aquí no tengo ninguna referencia solar. Entonces esa es la característica. O sea, yo puedo poner mi mapa diciendo cuál es la posición. El sur siempre va a ser el sur y el norte siempre va a ser el norte. En dado caso que sí ya tenga consideraciones solares y que tenga la posición y la inclinación con movimiento a rotación, entonces sí diría, ah, es esta, pero está inclinada a 6 grados hacia el ecuador, hacia el polo, entonces ya doy más referencias geográficas, ¿no? Pero al final es una imagen, nada más lo único que quiero es que cambiemos y rompamos ese paradigma, porque si solamente vemos la imagen, decimos, ese está bien, ¿por qué está bien? Porque Estados Unidos está arriba y porque eh, Argentina está abajo y México en medio, o porque África está abajo de la Unión Europea. Entonces, nada más es un poco romper el paradigma, ¿sale? Dentro del marco teórico conceptual, la geografía es el todo, se debe asimilar a un espacio geográfico en su conjunto y en sus partes. Eso está dentro de las presentaciones de la clase. Están conformadas por variables territoriales, que son abióticas, bióticas e antrópicas, por objetos geográficos, en este caso un árbol, un río, una nación, una comunidad, una comarca, una población, y fenómenos que ocurren en ellas, la migración, la densidad demográfica, la urbanización, la huella ecológica, inundaciones, explosión demográfica, economía, ciudades mundo. Entonces, en estas tres cosas lo vamos a referir por variables abióticas, bióticas y antrópicas, objetos geográficos y fenómenos que ocurren dentro de ella. Para auxiliarse el territorio, se auxilia del análisis espacial, que se centra en investigar componentes del espacio definiendo elementos que lo conforman, permitiendo identificar comportamientos, fenómenos bajo ciertas condiciones. En este sentido, todo lo que ocurra de estas variables siempre lo vamos a territorializar. ¿Por qué territorializar? Porque entonces sería solamente el manejo de datos gráfico, no geográfico. ¿Sale?
¿Cuál es la característica del espacio geográfico? Que yo puedo hacer el análisis a partir del territorio, de un lugar, del medio, de una región o de un paisaje. ¿Qué usa el análisis espacial y cómo es que yo hago ese análisis espacial? Lo ocupamos bajo una herramienta que es de gran ayuda para la geografía, que es justamente la cartografía, la cual representa la superficie terrestre y los objetos situados en ella. La cartografía es la expresión visual de lo que ocurre y de lo que está en el mundo. Como les comentaba, una proyección puede ser plana, esférica, cónica, cilíndrica. Y la cartografía, junto con la geodesia, me dicen cómo puedo yo representarlo gráficamente. Y por eso se manejan escalas. Escalas de 1 a 1 millón, de 1 a 50.000, de 1 a 100.000, de 1 a 3 metros. Y hoy ya hay imágenes satelitales que se pueden tener de 1 a 1 metro. Eso, ¿para qué me ayuda? Pues para obtener justamente, sustraer la información de mi territorio. La cartografía hace uso de sistemas de proyección geométricos, las coordenadas cartesianas y el sistema de posicionamiento global. Esto, pues ya para un geodésico, un topógrafo, pues es de suma importancia. Para nosotros vamos a ocupar solamente vectores que ya están construidos. Si ustedes gustan, también podríamos construir sus vectores a partir de archivos que se llaman KML o KMZ. La cartografía permite identificar distancias, áreas, ángulos que están dentro del mapa. Y para ello se ocupa la geodesia, los datum, y esto es algo importante que hay que siempre tener en consideración. Para México ocupamos el NAT 27, pero si queremos referirnos a una información mundial, siempre se ocupará el datum WGC 84. Esto es la reproyección en la que mi mapa pueda tener justamente mi sistema geométrico y puedan empatar todas mis capas. El sistema de coordenadas europea es el datum de Norteamérica de 1927 para el que esté trabajando en la parte de Europa, pero yo les recomiendo que siempre todo esté proyectado en datum WGC 84 cuando es información internacional. ¿Sale? Y a esto me refería de las proyecciones, que puede ser cónica, es de acuerdo a la visión de la superficie y solamente veo cómo está estructurado a partir del polo norte, o puede ser una proyección cilíndrica, que es el corte frontal que tiene el mapa, y una proyección polar, que es justamente vista desde los polos. ¿Vale? Comúnmente ocupamos la proyección cilíndrica, que este es el mapa que siempre pues, vamos a estar visualizando. La cartografía, para proyectar toda la información, necesita de mapas. Estos mapas es la representación gráfica terrestre. ¿Y por qué gráfica? Porque justamente me da las delimitaciones del espacio geográfico con las delimitaciones de lo que es las delimitaciones administrativas. Si se dan cuenta, este mapa ya no tiene Baja California, Texas, Nuevo México, porque ya es una delimitación administrativa. Antes se manejaban ríos, se manejaban llanos, se manejaban montes y hasta donde veían era la representación. Entonces, los primeros cartógrafos como Mercator fue que empezó a asignar visualmente objetos para que se determinaran las regiones. Y por eso de ahí los nombres de Alonso de Villa o Alonso del Monte o Alonso Montés, que también determinan los apellidos. Pero bueno, eso ya es un poco más de historia. Un mapa debe ser eficaz para comunicar información espacial. Un mapa, por simple vista, yo puedo identificar cuáles son sus zonas de calor, cuáles son sus zonas de conflicto, cuáles son las zonas de atención, o en su defecto, yo puedo identificar cuáles son las variables de costo y cuáles son las de beneficio. Las variables de costo es que implican alguna negatividad, y las variables de beneficio es que van a ayudar a mi toma de decisiones. En ese sentido, si yo soy, no sé, un vendedor de seguros para huracanes, pues me voy a fijar en las zonas costeras donde hay zonas rojas, ¿no? Y entonces venderé mis seguros de huracanes. Pero si soy protección civil, entonces será
costo porque tendría yo que atender a toda esta población que se encuentra en una zona roja y que tengo que darle la atención. Entonces, así diferentes mapas me van a decir y me van a proyectar diferente tipo de información. A esto sería a lo que estaríamos llegando, que sería el elemento de un título, sería la fecha en donde se ubica el norte, para que no nos pase como ahorita, de que no está ubicado el mapa. Una gratícula, que es la red de líneas superpuestas en un mapa, para que yo pueda identificar cuáles son las zonas horarias. Una leyenda que explica los símbolos que aparecen en el mapa, por qué rojo, por qué amarillo, por qué cuadrado, por qué una gráfica, por qué pastel. Entonces, en un mapa siempre tiene que explicar todo. Visualmente me tiene que decir qué hay, ¿sale? La escala en la que está el mapa, que es la representación de la proporción entre la distancia del mapa y la distancia del mundo real. Aquí es expresado por kilómetros o por metros, porque estamos en el sistema inglés. Y en el sistema, perdón, bueno, se me fue. El sistema inglés, si lo manejamos en Estados Unidos, por pies, ¿sale? O yardas. Y los reconocimientos, esto es importante, de dónde obtengo la información, quién genera esa información y sobre todo su nombre, porque ustedes están generando este mapa. Entonces yo a partir de eso yo podría identificar qué tipo de fenómeno estás explicando y eso ya nos va generando como una especie de identidad del proyecto. ¿Qué elementos geográficos tenemos que representar? Las geometrías y imágenes satelitales. En este caso, vamos a ocupar puntos, líneas y polígonos para vectores y la información raster. Hasta ahorita solamente la intención es que ustedes hagan un fondo con Google Maps o Google Earth y que no puedan manipularlo, pero si quieren imágenes raster, entonces tendremos que meternos al manejo de las celdas, que es la recolección de información a través del RGB, que es red, blue y green, en donde puedo yo ver suelos erosionados, vegetación, metales, tipos de pH, etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Y ahora sí, en el contexto de no solo manejar el mapa, ahora sí me voy a meter al análisis espacial. Ya vi la herramienta, ya vi dónde se representa y cómo hago uso de esa herramienta, y ahora es con qué manipulo esa herramienta. Entonces, el análisis es un proceso de interpretación, exploración y modelación de datos por medio del SIG, donde su adquisición hasta el entendimiento del resultado obtenido. El análisis espacial se ocupa de qué sucede y dónde. Eso es muy importante. Hace uso de información geográfica que vincula las características y fenómenos de la superficie de la Tierra con sus ubicaciones. En el mundo de SIG se dividen en 4 análisis, que es el análisis espacial, el análisis de datos espaciales, el análisis estadístico y el modelado espacial. El análisis espacial es el proceso de seleccionar, combinar, reformatear conjuntos de datos existentes utilizando operaciones primitivas como superposición o extracción para crear nuevos datos para responder algunas preguntas. Esto es muy básico, solamente vamos a sobreponer capas para que me dé información. Si quiero ya hacer un análisis de datos, entonces genero el análisis de datos espaciales, que es las estadísticas exploratorias, como análisis de correlación, análisis de regresión, el índice de Gini, para que yo pueda obtener datos a partir de la tabla y no solamente sobreponga capas, que ya sobreponiendo capas, como el análisis espacial lo menciona, podemos obtener información. Pero el obtener datos a partir de la exploración de los datos, pues me podría dar ya un conjunto de probabilístico y estadístico, en donde yo ya justamente voy a dar datos exploratorios. Y en el análisis estadístico espacial es utilizar los métodos estadísticos para comparar datos y modelos estadísticos, ¿no? Y el modelo ya son técnicas de construcción, de modelado, ya sea en tercera dimensión,
ya sea en una dimensión, podemos sacar modelos estadísticos, podemos sacar modelos topográficos, podemos hacer extracción y modelación de cualquier tipo. El análisis espacial aplica un conjunto de herramientas y técnicas que ayudan a la toma de decisiones sobre la dinámica de los fenómenos que ocurren en el espacio, más no su totalidad. Esto ahorita, ¿por qué? Porque la información obtenida se procesa por medio de software específicos para el análisis espacial. Se necesita un software específico como es el QGIS, porque yo necesito que manejar grandes cantidades de información, no solo en tablas, sino también en vectores. Y eso se necesitan software especiales para que pueda relacionar la parte vectorial con la parte estadística. La función más simple de la visualización de los datos se puede obtener a partir de esto, que son las etapas: realizar la investigación y tener ya un prospecto de investigación, definir el objeto de aplicación, la preparación de los datos, elegir las herramientas y técnicas adecuadas y evaluar los resultados. Aquí son 5 grandes campos que ustedes ya incluso están en esta parte de búsqueda de la investigación con su proyecto. Después vamos a definir de todo ese proyecto cuál es el objeto de aplicación que ustedes van a definir. Si alguien va a investigar el COVID, sí, esa es la investigación, pero ¿qué? El COVID sobre las defunciones, el COVID sobre el impacto económico, el COVID y el deterioro del desarrollo de la humanidad, el COVID y la identificación de nuevas cepas, el COVID y su atención con la relación con las farmacéuticas. Se dan cuenta cómo el objeto de aplicación es muy diferente a que solamente llegar es el COVID, pero ¿qué del COVID? ¿A qué nos vamos a dedicar y nos vamos a especializar? Y sobre todo, tener el objeto de aplicación me va a permitir a mí buscar las tablas o los datos para yo poder construir esa información. Que es el punto 3, la preparación de los datos. No todos los datos son servibles, sino que hay que hacer una depuración. A veces vienen en tipo dato, tipo numérico, tipo alfanumérico, tipo fecha, que nosotros tenemos que depurar, o en su defecto me da una serie de información y yo tengo que de esa serie de información sustraer lo que a mí más me interesa. Después tenemos que identificar las herramientas, en este caso va a ser QGIS, puede ser Power BI o puede ser Excel, que ya también hay unas extensiones en GIS para que podamos manipular e interpretar la información y sobre todo la evaluación. Aquí sí, sus proyectos, nada más me dicen como conclusión estuvo bien, estuvo mal, en verdad, cero inmediatamente en ese trabajo, ¿sale? ¿Qué beneficios hay del análisis espacial mediante el uso de los sistemas de información geográfica? Es que me facilita la toma de decisiones en muchos ámbitos, desde las pequeñas cuestiones empresariales, rutinarias, poblacionales, hasta identificar las catástrofes mundiales. El conflicto que ahorita está con Ucrania y Rusia, puedo dar una explicación si es un conflicto político, un conflicto económico, un conflicto incluso de posición. Al inicio se manejaba que por tener la posición geográfica de Rusia, donde tiene pues yacimientos de agua, yacimientos de petróleo, de gas, de recursos maderables, recursos energéticos, pues todo el mundo está sobre él para repartirse el pastel de Rusia, ¿no? Caso que podría manejarse tratados, acuerdos, no sé. O en el caso del conflicto entre Israel y Hamás, la intención se dice, hay una teoría que Hamás tiene una porción territorial donde puede conectarse con un río o con un lago o con el mar, y entonces ya no depender del canal de Suez, sino ahora pasar por esta porción territorial como un tipo canal de Panamá. Son teorías que se tendrían que comprobar, ¿sale? La tecnología de georreferenciación no solo muestra las coordenadas, no solamente me interesa saber la ubicación de X, Y y Z, sino que también indica el tiempo, lo que permite controlar los cambios y evaluar tendencias. Si yo las ubico, tengo que decir en qué año y ese año qué pasó y en ese proceso de año qué ha cambiado al año actual, en este caso los censos poblacionales. No es la misma población que hubo en el 2010 a lo que hay en el 2020 y no es lo mismo la misma población que habrá en el 2030, ¿no?
Mientras los satélites captan lugares remotos y difícil de acceso, las técnicas de análisis espacial permiten manejar los datos con mayor precisión y rapidez, que analizando los datos de forma manual permiten un procesamiento instantáneo, casi instantáneo, porque lo que metamos a la computadora es lo que nos va a arrojar. Si nosotros metemos basura, la computadora nos va a arrojar basura. Por eso es muy importante que nosotros ya tengamos la conciencia, el estudio de lo que queremos que el mapa nos represente. Y hay muchas dudas de por qué está pasando eso y qué acontece con respecto al territorio. Eh, ¿Qué beneficios hay dentro de la análisis espacial? Que nos ayuda a comprender el estado actual de las cosas, conocer las tendencias y relaciones de consecuencias, desarrollar estrategias empresariales analizando los datos referente al tiempo y al espacio. ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? ¿No? Y esta es una representación, como les comento, ya venía en las presentaciones. Yo solamente focalizo la atención si es una variable de beneficio o si es una variable de costo. En este caso, supongamos que es la inundación de Chalco, pues yo recursos, no me interesa un poco lo que está fuera de la zona roja, sino me interesa más lo que está en rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ser los círculos, son concentraciones poblacionales, lo que está más de rojo es la afectación de Chalco y lo que ya está un poco rosa es en donde hay afectaciones, pero no de tanto impacto. Tal vez en la zona roja está, no sé, a 2 metros de agua y en la zona rosa está a 10 centímetros, ¿no? Entonces, yo gobierno, yo atención, pues me focalizaría los recursos en esta zona, ¿no? O es un poco como para que vean la funcionalidad del mapa, que solamente con verlo yo podría identificar cuál es, qué atención tengo que dar y qué toma de decisiones tengo que hacer. ¿Para qué? Para que no diga es un caos y solamente concentrarme en donde a mí me convenga, ¿no? Que a veces en México la parte política ayuda mucho. Eh, Como definición, podemos identificar a los sistemas de información geográfica por sus siglas SIG o GIS en inglés. Es una herramienta indispensable para el tratamiento de datos espaciales que nos permite analizar y representar por medio de software y hardware la información. ¿Qué beneficios tiene? El almacenamiento de datos de información del territorio y los acontecimientos que suceden. Permite la consulta de datos con cierta facilidad y desde diferentes posicionamientos. Analizar datos para obtener un mejor conocimiento de los fenómenos que ocurren ayuda a la toma de decisiones más importantes. El SIC está constituido por bases de datos espaciales, bases de datos temáticas, conjunto de programas, ordenadores, comunidad y usuarios. Aquí está justo. Esto está conformado de lo que decíamos, por datos espaciales, por datos temáticos, por conjunto de programas, que en este caso vamos a ocupar el QGIS, pero vamos a hacer otras conexiones con servidores de mapas, ordenadores, usuarios. Esto es súper importante, porque no porque tenga el SIG, lo tengo yo lo que compartir con especialistas, con mis compañeros, hacer una red para ver si realmente el fenómeno que está pasando, cómo se puede explicar de diferentes formas. En ese sentido, ustedes como de relaciones internacionales, me imagino que por eso tienen que saber economía, tienen que saber derecho, tienen que saber datos, tienen que saber incluso hasta que le gusta la biología para el tema medioambiental, ¿no? O de conflicto. Tienen que tener un administrador de sistemas porque la información se va haciendo un caos. Ahorita vamos a cómo ver esa administración, especialistas y tomadores de decisiones. Eh, ¿Cuál es la estructura tecnológica que vamos a manejar en los SIG? Es las ciencias de información geográfica, que es el campo de la investigación básico que busca redefinir los conceptos geográficos y el uso del contexto de la tecnología espacial. El CAD, que es como nace, esto lo ocupan mucho los arquitectos, los topógrafos, que solamente es un diseño del territorio, no interesan tanto las coordenadas solamente el diseño. Después viene el geoposicionamiento. Aquí sí ya interesa la fotografía, dónde se tomó, qué coordenadas. Después la teledetección, que son justamente los sistemas de posicionamiento global, las tecnologías de comunicación, etcétera. Después vienen los sistemas de información geográfica, que es la relación de tablas y
los vectores, la geoinformática, que es la construcción de sistemas personalizados para la manipulación de la información, las tecnologías de información geográfica, que es la distribución, junto con los WebGIS, es la distribución de la información, puede ser en apps o puede ser a través de software web, en donde podamos ya hacer nuestras consultas. De hecho, aquí como comercial estamos promoviendo junto con la coordinadora un proyecto que se llama Observatorio de las Relaciones Internacionales con Geotecnología Aplicada, para que justamente quien quiera buscar información referente a nivel internacional pueda obtener esta información. Entonces, parte de sus proyectos, la intención es que podamos trabajarlos, crear los mapas y subirlos. Después vienen los sistemas de ayuda a la toma de decisiones espaciales y los APGIS. Esto ya. La estructura de un SIG es, para concebir un buen análisis dentro del SIG, es prescindible contar con una buena organización de la información, capaz de poder almacenar cantidades gigantescas de datos, tal como para que la podamos consultar. La representación de los aspectos técnicos, la estructuración y la ubicación de información requiere una estructura que responda a las necesidades de coordinación y normalización de la información espacial, y el contexto es facilitar al usuario el acceso a la información espacial según sus propias condiciones. La estructura de un SIG está basado en lo que requiere. En este caso es un proceso de reconocimiento de información, que es el proceso en el que se puede llevar a cabo la extracción y descubrimiento de la información geográfica. Minería de datos, que es el acceso a la información conforme a la relación de las fuentes de información. Un data warehouse, que es el proceso de información para consulta en un menor tiempo y costo. Esto es importante porque ya no podría repetir yo todas las consultas. Si ya investigué cuáles son los acuerdos internacionales, pues le voy a sumar cuáles son los tratados, y si no, le voy a sumar cuáles son los conflictos bélicos, y si no, le voy a sumar cuáles son la demografía, y después voy a poder hacer la consulta de toda la información que tengo. Y la infraestructura de datos espaciales, los CIDES, que es detonar el conjunto básico de tecnologías, políticas y acuerdos institucionales destinadas a facilitar la disponibilidad. Esto es importante porque para los que manejan, por ejemplo, el C5, que es policíaco o de seguridad, pues habrá políticas de decir esto no es público, y entonces se va o lo militarizado, o zonas de conflicto, etcétera. Nosotros, pues, no vamos a tener esto, ¿no? Pero la intención es que ustedes sepan que existe y que pueden pedir esa información. En la estructura del SIG es toda la información geográfica se representa y administra mediante tres estructuras principales. Las clases de entidad, que es esto, por líneas, polígonos. Tengo que decir el tema, en este caso es físico, que son arroyos, agua, vegetación, zonas urbanas, límites administrativos, que son a partir de líneas o polígonos, elevación de la superficie en raster o puntos de elevación, parcelas, que pueden ser polígonos o polígonos, y demarcaciones en tablas. Los atributos, que pueden ser, como ahorita lo vamos a ver, el nombre de el nombre de geográfico, un código. Siempre vamos a tener un código para que pueda relacionarse la información vectorial con la información en datos, alfanumérica, y a partir de ahí toda la información que yo quiera sumarle. En este caso es un ejemplo de la población total por año. Y un dataset, que es justamente organizar la información en la que yo quiero que se representen mis datos. En este caso puedo tener dos grupos de datasets, es decir, uno son ciudades del mundo y otros son países del mundo, son cosas diferentes. Esto es para poder controlar la visualización de mi información, porque si no es lo mismo que yo represente 32 entidades federativas a que represente 2.441 municipios, o que represente 160.000 localidades del país. Ahora imagínense a nivel mundial, mi máquina tronaría, ¿no? El diseño de la base de datos de SIG se basa en una serie de temas de datos, cada uno de ellos con una representación gráfica especial. Normalmente un SIG se utiliza para administrar varios datasets, que es de acuerdo a la información que yo quiera presentar.
El SIG está formado por 3 subsistemas, cada uno de ellos encargado en funciones particulares. El sistema de gestión de datos, el sistema de visualización y creación cartográfica y el sistema de análisis. El sistema de gestión de datos se encarga de la operación de entrada y salida de información y la gestión de estos dentro del SIG. Permite a los otros subsistemas tener acceso a los datos. El subsistema de visualización es que crea representaciones a partir de otros datos, como mapas y leyendas, permitiendo así la extracción entre ellos. Y el subsistema de análisis contiene métodos y procesos para el análisis de datos geográficos. El proceso de minería de datos es la entrada, procesamiento y salida de la información. La entrada es el muestreo que yo obtengo de las fuentes de información o los modelos KDD, que es el No Discovery Data. El procesamiento es a partir del tratamiento de los datos que yo le doy, el análisis de la información y los modelos espaciales o estadísticos, ¿no? ¿Qué es esto? Y la salida es la evaluación y explicación a los fenómenos a partir de mapas o los WebGIS, que es esto, ¿no? Esto es importante, si gustan, tómenle una captura de pantalla, porque estos son los softwares y los tipos de archivos que vamos a estar usando dentro de un visor geográfico o dentro del desarrollo de los sistemas de información geográfica. ¿Qué software ocupamos para hacer la manipulación de la información geográfica? Es el ArcGIS, que es el más común, el QGIS, que es un software libre, que hay mucha comunidad, el Geoda, el Idrisi, que es para imágenes satelitales. El Geoda también es muy bueno porque ya hay muchos drives que me permite hacer la manipulación del Geoda. Esto está basado en R, y R es un método de programación. Ya después el que quiera que nos metamos en R, podríamos hacerlo. Idrisi Kilimanjaro, que es el manejo de imágenes satelitales. Mapinfo, este ya está un poco en descontinuidad. Y el AutoCAD, que es más que nada para la parte topográfica y de arquitectura o de ingeniería civil. ¿Qué tipo de información reconocen los sistemas de información geográfica? Es el shapefile con extensión .shp, el Keyhole Markup Language, que es el .kml, el Keyhole Markup Language zip, que es el KMZ. Estos dos los produce Google, Google Earth, en la cual yo puedo obtener mi propio polígono y después reproyectarlo para que lo pueda subir y sobreponer en una capa en Shapefile. El DWG, que es el drawing, que esto lo ocupan mucho los que manejan el AutoCAD. Y alguien que se quiera meter en programación, pues está el GML, que es el GeoJSON. El GeoJSON es una base de datos web o flexible, es un desarrollador de texto que reconoce la información. ¿Qué tipo de tablas vamos a ocupar? El DBF, el CSV, el Excel y las bases de datos como gestores de bases de datos como el Postgres, el PostGIS, el MySQL con extensión GIS. Hasta ahorita pues, vamos a trabajar DBF y Excel, ¿sale? Pero es importante que los tengan. Y ¿en dónde vamos a analizar los datos? Se pueden analizar a partir del Power BI o desde Excel. Entonces, en este caso, pues vamos a ocupar Excel. Si alguien quiere que trabajemos Power BI, también no podríamos trabajar. ¿Cómo se administra la información? Esto es un back, es la administración, tener un documento de mis datos, de qué tipo de datos voy a manejar, cuál es la entidad geográfica, en qué sistema está, cuál es el elemento geográfico en la que yo la represento, cuál es el tipo de proyección en la que se encuentra, cuál es la temporalidad de ese mapa y el archivo en el que se encuentra. Como les repetía, puede estar en Shapefile, en Keyhole o en Markup Language o en JSON. Y aquí yo lo tendré que colocar para que mi comunidad trabaje, pues pueda hacer uso de la información que yo genero. ¿Cuáles son las etapas para realizar un proyecto de sistema de información geográfica?
es, como les comentaba, realizar la investigación o tener una investigación, definir el objeto de aplicación, la preparación de los datos, elegir una herramienta y técnicas adecuadas y evaluar el resultado. A grandes rasgos, son 5 puntos del proyecto de Sistema de Información Geográfica. Quien ha manejado otras metodologías de administración de proyecto, igual son 5. Es la parte de gestión, inicio, implementación, pruebas y cierre del proyecto. En el punto número 1, que es realizar la investigación, corresponde al inicio del proyecto, etapa en la que la alta dirección de la empresa o nosotros, como investigadores, informan los requerimientos y lo que se necesita en el planteamiento del proyecto. Hay que pensar en los posibles escenarios que tomará el proyecto, sus dificultades y las tareas a ejecutar en un estricto orden que está compuesta por los siguientes elementos: la definición problemática, la detección de variables, las fuentes de información, el tipo de datos, el tipo de archivos, la temporalidad y la ubicación del fenómeno. De esto hay en la plataforma, para la primera tarea, hay un mapa o un cuadro que es el análisis de indicadores. Y ahí justamente estamos identificando la detección de las variables, la fuente de información, las suposiciones que hay dentro de esa variable. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver esa primera tarea que me tienen que entregar y es parte de ese compendio. Pueden ocupar ese mismo archivo y definirlo aquí. ¿Alguna duda? No, profesor. No, profe. Muy bien. Dentro del punto 2 es definir el objeto de aplicación. Justamente es determinar los objetivos, alcances, detalles y procedimientos que va a hacer el sistema de información. Esto es importante en los objetivos porque, como les comentaba, podemos abordar el COVID, pero ¿qué del COVID? El COVID y su impacto en el COVID y su relación en el COVID y las fuentes de, ¿no? Entonces, el objetivo, si bien es el COVID, pero el objetivo va muy enmarcado. ¿Y qué alcances va a tener? Solamente va a ser a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel regional, la integración entre ambos países, entre 2 países, entre 3 países, entre todos los del tratado, entre todos los de la OCDE, etc. Determinar las correlaciones y desarrollo de los módulos futuros. Esto es dar como una pequeña tesis, eh, eh, bueno, se me fue la palabra, una hipótesis de lo que posiblemente podría ocurrir si hago la relación de información. Incluso ya con la lectura podría incidir, y eso es lo que estaríamos comprobando o no dentro de la información de los sistemas de información geográfica. Involucrar la correlación de fuentes de información, identificando los insumos y recursos que se requieran para la elaboración del proyecto, y determinar los alcances y riesgos del proyecto, especificar los productos y servicios a entregar. Hay aquí una disculpa por... Después, la preparación de los datos, que es explorar, visualizar, validar y preparar los datos. Estos 4 aspectos de explorar, visualizar, validar y preparar tiene mucho. Porque yo podría, y ahorita hice el ejercicio de ver cuántos tratados de libre comercio tiene México, y la información que me dice solamente es, pues, hay 46 tratados, 9 folios, foros, congresos, etcétera. Y te pones a buscar y no hay algo que me diga específicamente son estos tratados con estos países, sino solo incluso las fuentes de información te dicen, tenemos el Tratado de Libre Comercio, tenemos el tratado con la Unión Europea. Y entonces tú tendrías que estar explorando a qué se refiere el Tratado de Libre Comercio y con quién lo firmaron, a qué se refiere el Tratado Europeo y con quiénes se refiere, a qué se refiere el Foro de Comercio y quiénes lo han firmado. Entonces, esa es explorar toda la información para que yo después le pueda preguntar al SIG, oye, dime cuántos tratados tiene México, y entonces me pinte todos los países con los que tenemos tratados, después píntame todos los que tenemos foros o que tenemos cooperación o que tenemos responsabilidad limitada. No sé si ustedes sabían de eso, ustedes son internacionalistas. Y por ejemplo, me sorprendió que Brasil
no tenemos un tratado de libre comercio, ¿no? Después, dentro de la preparación de los datos, es la gestión de datos y su categorización. Esto es importante porque es crear el dato del dato. Esto es decir, voy a buscar, no sé, si yo le pongo TLC, ¿qué significa TLC? Para ustedes, pues que están en el argot, pues saben que es Tratado de Libre Comercio. Pero un ingeniero en sistemas le dices que es TLC y puede decir Technology Learning System, ¿no? Y entonces no es lo mismo. Por eso es a veces que se tiene que crear un catálogo de los datos para explicar desde cómo estoy yo categorizando y cuáles son mis fuentes de información para que todos los que veamos el sistema de información geográfica sepamos a qué se refiere. Esto es importante, ya no hay tantos datos analógicos, ya todos son alfanuméricos, ya todo después del 2000, de los 90, todo el mundo ha trabajado ya manipulación de datos. Por eso es importante que ustedes vean en sus carreras estadísticas, porque tienen que crear bases de datos. Y a partir de esas bases de datos se les está sumando decir en dónde está pasando esa base de datos, que es la ubicación. Después viene la adquisición de datos, que es captura de datos analógicos, alfanuméricos y geográficos, entre los que se dan el diseño de base de datos, la limpieza, la edición, la generación de etiquetas y el diccionario de datos. Y esto es algo como lo que vimos anteriormente. Elegir las herramientas y técnicas adecuadas que me ayude a la toma de decisiones, a la difusión de la información, a que me genere conocimiento o información, a que yo pueda identificar patrones y pueda hacer evaluaciones e interpretaciones, a que pueda tener el procesamiento de información a partir de los datos que yo estoy seleccionando, a que esa transformación se almacene en una base de datos o en mi computadora y yo los pueda estar reutilizando cuantas veces yo quiera conforme yo le vaya sumando variables. Y sobre todo eso, la integración de los indicadores para que yo pueda dar diversas perspectivas, criterios y objeto de estudio. En la geografía, como se dan cuenta al inicio, pues está en todas partes y está en todo lo que acontece en el hombre. Entonces hoy la evaluación que tenemos nosotros que promover es una evaluación multicriterio y multiobjetivo. Esto es con el fin de no solamente explicar un conflicto entre Ucrania y Rusia bélico, sino multicriterio puede ser, es por el hambre, es por la energía, es por el recurso, o es político, es por Putin, es por Zelensky, o es por el partido conservador, o es por el partido derecha, o puede ser ambiental, pues la posición geográfica, el clima, la temperatura, el recurso natural, el agua. Entonces, hoy nuestra visión tiene que ser holística y tiene que ser multicriterio y multiobjetivo. Y justamente los sistemas de información geográfica, entre más datos yo pueda sumarle al sistema, pues más explicación podría darle al fenómeno. Y, como todo, una evaluación de resultados, que es una vez finalizado el proceso de análisis, es necesario evaluar de forma consensuada los resultados si satisfacen o no las respuestas planteadas. En este paso del análisis espacial sugiere considerar su uso práctico y la relevancia de las informaciones de datos obteniendo, consultando diferentes fuentes alternativas como identificación, evaluación, análisis y visualización. ¿Sale? Y esos son los 5 procesos en los que estaríamos aplicando. Algo muy concreto, solamente es de manera enunciativa, es como ejercicio, vamos a realizar una investigación en la aplicación de los sistemas de información geográfica en RI, vamos a definir el objetivo de aplicación, que es justamente el objeto de estudio de las relaciones internacionales en la realidad internacional y su análisis en los ámbitos político, económico, jurídico, social y cultural. Asimismo, contemplar aspectos técnicos prácticos requeridos en los procesos de toma de decisiones. ¿Cómo vamos a preparar los datos? A partir del dato político, de un dato económico, de un dato jurídico, de un dato social y un dato cultural.
Elegir las herramientas adecuadas, que es la modelación cartográfica, como gradientes de color, quintiles, ranking, el índice de Gini y la dependencia espacial. Y cómo vamos a evaluar los resultados a partir de un análisis a fenómenos en el ámbito político, económico, jurídico y social. Dependiendo de cada ámbito es el modelo que vamos a ocupar, ¿sale? Si es un modelo econométrico, pues vamos a ocupar análisis de dependencia económica, análisis de segregación, análisis de vecino cercano, análisis de tasas, análisis de inflación, etcétera. Si es político, pues si es demócrata, si es del PRI, del PAN, si es del PRD, si es de izquierda, si es de derecha, si es ultraderecha, si es central, si, etcétera. Si es jurídico, pues todo el marco de leyes, si es social, la demografía, si es hombre, si es mujer, si es niño, si es adulto, etcétera. Y la cultura, si es hablantes de lengua indígena, si hay algún fenómeno de conservación, ¿no? Etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cómo lo vamos a definir? Si vamos a hacer, el impacto es nacional, internacional, mundial y global. Esto lean, les dejo de tarea, las diferencias entre lo internacional, mundial y global. Definir el objeto de aplicación, si lo vamos a definir por país, por región, por la Unión Europea o cómo, ¿no? La preparación de los datos, como les comentaba, tener nuestra fichita de datos y elegir las herramientas adecuadas para poder obtenerlos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, No, profe. profe. No, profe. Sé que es un poco extenso, pero sí me gustaría que... Vamos a pausar.